CENADI, Centro Alternativo de Desarrollo Integral, donde prestamos servicios financieros a microempresarios y emprendedores. Hola mis amigos, bienvenidos a Metaeconomía, programa que transmitimos todos los miércoles por Visión Democracia TV, donde estamos construyendo futuro. Hoy vamos a hablar sobre la tecnocracia y lo que significa la tecnocracia para los que creemos que puede ser la solución o la respuesta en la reconstrucción de la nueva Venezuela que todos estamos anhelando. Tecnocracia proviene de dos términos griegos, tekne, que significa técnica, arte, y kratos, que significa poder, dominio. Así que la tecnocracia es el poder de la técnica, el dominio de la técnica sobre la política. La democracia o la tecnocracia no es nueva, data del siglo XIX con los trabajos de ese filósofo francés conocido como el Conde de Saint-Simon, cuyo nombre de pila era Claude-Henri Rouvreau, quien en unos trabajos sobre el reordenamiento de la sociedad europea, él establece y concluye que la ciencia es un conjunto de problemas que están esperando respuesta, o un conjunto de fenómenos que están esperando ser observados e interpretados, y que la política es un conjunto de problemas sociales que el hombre tiene que están esperando respuestas. Entonces él se hacía la pregunta, ¿por qué no aplicar las soluciones que proporciona el método científico en la ciencia, aplicarlo a la política? Posteriormente, otro filósofo francés, Auguste Comte, creador del positivismo y la sociología, incorpora la tecnología en el ejercicio de la política. Y Auguste Comte plantea o deduce que quienes pueden administrar eficientemente una corporación pueden administrar perfectamente un conglomerado industrial, un conglomerado social. Por allí, por los años 20-30, en Estados Unidos se aboga mucho por desarrollar el método científico en la solución y el bienestar de los problemas sociales que eran importantes resolver en el país. Y se les dio una gran importancia a los profesionales que venían de la química, la física, la ingeniería, en asuntos del Estado. Recordemos que por allí, por la Guerra Fría, el complejo militar industrial requiere de mucha técnica, de mucha tecnología, es decir, la tecnología aplicada en la política para desarrollar la industria bélica. Y allí comienzan a ganar relevancia los profesionales que vienen de estas ciencias y que no eran políticos de carrera o políticos de formación. Recordemos en el año 60 que el único presidente que tuvo, o que hasta ese momento había tenido, la Ford Motor Company, Robert McNamara, era el único presidente que no formaba parte de la familia Ford, y fue llamado por el presidente Kennedy para que asumiera la cartera o la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. En una entrevista dice McNamara que le dice al presidente Kennedy: presidente, pero yo no fui preparado para ser secretario de Defensa. Kennedy le responde: pero tiene una serie de conocimientos, de herramientas, un conocimiento gerencial que estoy seguro vas a hacer un excelente trabajo. Posteriormente McNamara fue presidente del Banco Mundial y tuvo pues una carrera política viniendo pues de la industria, del sector privado, del sector productivo. Es decir, que McNamara podría decirse que fue uno de los primeros tecnócratas que tuvo éxito en su gestión política. Algunas características de la tecnocracia es que es pragmática,
en lugar de populista. Y esto es importante. De populismos, mis amigos, estamos cansados. Creemos que el populismo nos ha hecho excesivo daño a estos países latinoamericanos. Otra característica de la tecnocracia es que los funcionarios públicos deben ser asignados por sus méritos, por sus competencias, por su sapiencia, por sus conocimientos en el arte de la empresarial, en el arte gerencial. Y otra característica es que promueve a aquellos líderes de gobierno que vienen del sector privado y no tanto los políticos de carrera. Con esto no queremos despreciar a los políticos de carrera, ellos hacen falta, por supuesto que hacen falta. Hay temas en los gobiernos que son meramente políticos, sociales, estratégicos, que el político tradicional de carrera pues agrega valor, pero no en todos los ámbitos de un estado, mucho menos en aquellos estados donde son propietarios de empresas de medios de producción. Vamos a hablar, mis amigos, en esta parte sobre la diferencia fundamental entre tecnocracia y la burocracia política tradicional. En el mundo empresarial existe una serie de tecnologías gerenciales para lograr el fenómeno de la excelencia organizacional, lograr la calidad total, la satisfacción absoluta del cliente, la lealtad a los clientes y todas esas cantidades de elementos que hacen prosperar un negocio. Así que existen muchas herramientas como la reingeniería, el Six Sigma, las normas ISO 9000, los premios nacionales e internacionales de la calidad, el Malcolm Baldrige, en fin, muchísimas tecnologías gerenciales o métodos de excelencia organizacional. Todos estos métodos comparten un mismo elemento. Tienen algo en común, que es la forma de abordar los problemas organizacionales. Y el método consiste en estructurar el problema, es decir, identificar cuál es el efecto y cuáles son las causas raíces que explican el problema. Siendo el efecto el problema. O sea que los problemas son efectos, consecuencias de causas que están ocultas, que no se ven. Entonces el método consiste en descubrir cuáles son esas causas raíces, cuál es la genoestructura o la fenoestructura del problema para diseñar la solución aplicada a esas causas. Y al desaparecer las causas de manera permanente, el problema desaparece para siempre. No ocurre así con la política. Nuestros políticos se han pasado toda la vida, históricamente, diseñando políticas económicas, políticas sociales, políticas de salud, políticas educativas, todo tipo de política para resolver los problemas que son los efectos, que son las consecuencias. Entonces, como las causas están intactas, los problemas nunca desaparecen. Por eso es que los políticos, todos los quinquenios o dependiendo del tiempo de gobierno, 4 o 5 años, propone lo mismo, porque nunca resuelven los problemas de manera permanente, porque no atacan la genética del problema. Ahora, un gobierno tecnocrático que utilice la ciencia como herramienta para la resolución de los problemas políticos, sociales y económicos de una sociedad, entonces hay una gran posibilidad de que desaparezcan para siempre los problemas y pueda la sociedad tener un estadio de vivencia, de operación, de gestión superior a la anterior. Por ejemplo, un problema, ¿cómo resolver la desnutrición?
Pues los políticos dicen, bueno, vamos a dar un vaso de leche escolar, vamos a dar un bono de ayuda. Pues esa es una solución o es una acción que va a mitigar solamente el problema, cuando la solución debería estar diseñada en función de las causas que explican la desnutrición, que podría ser un desempleo, bajo nivel de empleo en el aparato productivo nacional, puede ser una paternidad irresponsable, puede ser una destructuración del tejido familiar, social, puede ser una promiscuidad en las relaciones familiares, que nazcan muchos niños de madres muy jóvenes, sin recursos, sin planificación. En fin, el tema es descubrir cuáles son las causas que explican la desnutrición para aplicar el remedio a esas causas. Lo mismo, el tema de la inseguridad no es comprando más de equipos de represión, sino ver cuáles son la genética del problema de la inseguridad y así por el estilo. Esa es una diferencia fundamental entre la tecnocracia y la política tradicional. La forma de abordar los problemas. Sería súper interesante que en nuestro país, en la nueva Venezuela, que estamos por reconstruir, o mejor dicho, por lograr con base en la reconstrucción de la actual, apliquemos esta filosofía gerencial, esta filosofía política para resolver nuestros problemas. Y de seguro, mis amigos, que los problemas van a desaparecer para siempre si erradicamos permanentemente las causas que los explican. Vamos a un corte y regresamos en un segundo. Bien, mis amigos, vamos a dar inicio a este tercero y último segmento del programa, hablando sobre el conocido o el llamado neoliberalismo tecnocrático, que creemos es una opción interesante para nuestro país. El neoliberalismo tecnocrático se conoció por allí por los años 70. Recordemos los Chicago Boys, los tan vilipendiados Chicago Boys, que fue un grupo de economistas chilenos que se formaron en la Universidad de Chicago bajo el auspicio de dos economistas célebres, Milton Friedman y Arnold Harberger. Digo vilipendiados porque muchos no entendieron esa filosofía, esa corriente, esa estrategia, esa propuesta política, esa propuesta de política económica para detener el estancamiento, el decrecimiento económico y lograr justamente una expansión económica y un equilibrio monetario financiero en los países. Ya el caso chileno pues fue una muestra de que esa gente tenía mucha razón en sus planteamientos. Chile es un país que tiene un mercado fuerte, una economía interesante y está candidateado para ser miembro de la OCDE, que es la Organización de Países Desarrollados. La tendencia del neoliberalismo en este siglo, en el siglo XXI, esperamos se desarrolle. Y los gobiernos, sobre todo en Latinoamérica, entiendan e incorporen más tecnócratas, más gente con competencias académicas y que tengan que ver con la función que van a desarrollar en el Estado, en la cartera ministerial o en cualquier instancia pues que se le asigne.
Eso es interesante y ojalá todos los países latinoamericanos se vayan por el tema de la tecnocracia y de seguro vamos al cabo de un tiempo a ver los resultados. Algunos ejemplos, además de Chile, el gobierno de Salinas de Gortari en México, hubo un intento de hacer un gobierno tecnócrata, pero pues no quedó allí en el intento. Pero hay un caso interesante que es el gobierno de Canadá. El gobierno de Canadá por allí en el 2015 tuvo una cartera ministerial conformada por gente que tenía las competencias profesionales, académicas y escolásticas de acuerdo con el cargo que iba a desempeñar. Por ejemplo, el ministro de Salud era un reconocido médico, el ministro de Transporte un astronauta, el ministro de Seguridad Nacional un veterano de guerra, el ministro de Agricultura un exitoso granjero, el ministro de Finanzas un exitoso empresario. En fin, tenían gente que estaban reconocidos como exitosos en su trayectoria profesional y empresarial en el mundo privado. Y eso es los resultados, pues lo tenemos a la vista, la gestión de ese gobierno y lo que significa lo que es Canadá. En el caso de Venezuela, mis amigos, proponemos 3 acciones estratégicas. La primera, acabar con la nefasta praxis de colocar en cargos públicos al amigo, al vecino, al hermano, al primo, al abuelo, al tío, al padre. Y en su defecto, como segunda acción estratégica, es asignar en todas las instancias del gobierno a gente con las competencias gerenciales en primer lugar. Competencias gerenciales, es decir, que manejen el arte de la gerencia, que sepan de planificación, que sepan de organización, que sepan controlar y administrar eficientemente una labor, un tema, una organización o lo que se les dé bajo su responsabilidad. Pero además de tener las competencias gerenciales, deben poseer cualidades de liderazgo que sean líderes transformadores de realidades, capaces de transformar la gestión pública en una gestión de éxito, en una gestión eficiente. Eso es fundamental. Tener la capacidad de liderar y agrupar voluntades y encauzarlas a remar en una misma dirección previamente establecida. Eso es una praxis exitosa en el mundo empresarial y también lo es para el mundo público, para el mundo político. Además de estas competencias generales, deben tener unas competencias específicas relacionadas con la labor, con el cargo que van a desempeñar. Si es un director de un hospital, entonces tiene que ser un médico, por supuesto con competencias administrativas, que sepa de administración. Si estamos hablando de un líder o de un gerente petrolero, pues que sea un petrolero que sepa del negocio, que provenga del mundo petrolero. Y si es en el mundo petroquímico, de igual, todas las instancias. Claro está, esto manteniendo el statu quo, porque lo que estamos proponiendo es que haya en el país un deslastre, vamos a decir, que el Estado se vaya ocupando de las actividades que le son propias por su naturaleza y dejarle la actividad empresarial justamente a los empresarios. Además de las competencias gerenciales, generales y de liderazgo que hemos mencionado, además de las competencias técnicas relacionadas con la actividad, deben tener unas competencias éticas y morales para hacer un uso honorable de los recursos y parar el monstruo de la corrupción, esta vorágine que está consumiendo al país. La tercera acción estratégica será interesante y sobre ello vamos a hacer un programa especial sobre esto, sobre la norma ISO 37001. La ISO es la Organización Internacional para la Estandarización, que tiene su sede en Ginebra y está conformada por más de 147 países y se encarga pues de normalizar, es el organismo normalizador más importante del planeta
y ha emitido normas por cada área. Por ejemplo, las ISO 9000 tienen que ver con la calidad, las ISO 14000 tienen que ver con el ambiente, y así normas para la gestión de seguridad, para la gestión de la salud ocupacional, etc. Y recientemente ha emitido una norma que han calificado como la 37001, que es una norma cuyo propósito es instaurar un sistema de gestión para evitar la corrupción, un sistema de gestión antisoborno. Es decir, esta norma tiene una serie de requisitos, de dispositivos que se implantan en un organismo privado, pero en este caso público, que es neurálgico, va a evitar la corrupción y el soborno. Esto sería súper interesante que el nuevo país lo tome en cuenta para blindar las organizaciones en contra de la corrupción. Bueno, mis amigos, los esperamos el próximo miércoles por Visión Democracia TV en este su programa Metaeconomía, donde estamos construyendo futuro. Un abrazo y no olviden suscribirse al programa.